Vamos, uno detrás del otro. Uno detrás del otro. Tú me diste 140 y yo te devolví. 130, Hola family, el día de hoy vamos a recorrer las calles de La Habana. Empezamos desde las 11 de la mañana visitando varias zonas para ver cómo lucha el cubano en su día a día. Ayudaremos a una señora en la calle, visitaremos una pequeña parte del barrio Alta Habana. Les daré un poco de información sobre cómo enviar paquetes hacia Cuba. Conoceremos dónde vivía un suscriptor hace muchísimos años y todo esto lo estaremos viviendo hoy. Así que no me demoro más. ¡Empecemos! Hoy, una vez más, por las calles de Cuba, recorriendo cada lugar, cada barrio de pueblo humilde, viviendo un nuevo día en Cuba. Les cuento que volvió la medida de que las personas solo pueden comprar en las tiendas de moneda nacional en el municipio donde vivas. Si vives en La Habana Vieja, pues solo puedes comprar ahí en moneda nacional. Las compras en las tiendas en dólares siguen igual, compras donde más te guste. Siguen los beneficios para estas personas de mejor economía, esos que tienen dólares. El que vive de su salario está más limitado a la hora de comprar. Quisiera mostrarles algo diferente cada semana, por eso decidí ir hasta el Vedado para sacar una reservación y hacer una excursión por alguna provincia. La cola era enorme y además pues no habían ofertas de excursiones ni pasadías. Y los hoteles que tenían eran varadero y sin transporte. Quiere decir, nada para mí. Así que aquí sigo con mi vida habitual. Por ahora, este es mi día. Esto es lo que ven, por donde camino y por donde cada semana voy en busca de alimentos y cosas necesarias para sobrevivir. El dólar, que cada semana me preguntan, está ahora mismo a un poco más de 100 pesos cubanos por cada $1. Es fácil de conseguir, diariamente se venden y se compran. Otra pregunta que me hicieron bastante esta semana es que para entrar a Cuba si piden tener vacuna. La respuesta es no. Muchos al saber esto pues ya están planificando su viaje para venir a Cuba. Esto es un día común en las calles. Si visitas Cuba y recorres estas calles, esto es lo que vas a ver. Para muchos interesante, para otros desastroso. Dime en los comentarios si eres cubano, dónde viviste, si eres extranjero, si ya visitaste o qué lugares de Cuba te gustaría visitar. No somos el primer mundo y para nosotros la comida es un lujo, pero nunca juzgues un libro por su portada. Visita y que nadie te haga cuento. Vive un día como un cubano de a pie y ahí entenderás lo fuerte que somos y lo complicado que se nos hace nuestra vida cotidiana. Vamos, uno detrás del otro. Uno detrás del otro. Arriba. No compro. Hola, ¿cómo está? Señora, ¿puedo regalarle estas cositas? Revisa aquí. Ay, San Lázaro. Dame dinero. Juguito. Dame dinero. ¿Te hace falta también dinero? Dame. Hoy nos vamos a recorrer un poco de Alta Habana, un barrio ubicado en el municipio Boyeros, un lugar donde no hay turismo, pero lleno de personas buenas, un barrio bello para conocer.
Aquí, como en todos los lugares, no hay muchas ofertas, pero se encuentran algunos productos como vegetales y algunas frutas. Hay varias cafeterías donde venden comida, panes y confitura. Están bien caras, pero no es algo propio del barrio. Sabemos que pasa en toda Cuba. ¿Yogur de vasito no tienes? No, ahí al frente. ¿Aquí? ¿En esta de aquí? Voy ahí. ¿El yogur de vasito qué sabor es? Macedonia, ¿el otro de qué? ¿Y este de 60? Hola. Hola. ¿Yogur de vasito tienes? Sí, mi corazón de miscelánea. De fresa, platanito. De varias cosas. Sí. A 65 pesos el vasito. Sí. Ventas de garaje con ropa y utensilios para la casa también. Muchacha, el pullover este de Mickey, ¿qué precio tiene? Este 700. Muy caro. ¿Y este blanco? Este. Este de las letras. Sí, igual, ¿no? La venta de panes y dulces en bolsa por un precio de $1 a $3. Esto es una panadería. Ella le decían que aquí vendían pan y él le dijo, sí, ya lo dijiste, vendían. Aún hay lo que no como antes. Venga, yo te iba a comprar 3. 3 son 150 pesos. Ajá. Y son 20. Y 60, 120. 120. ¿Tengo que darte? Entonces tú me diste 140 y yo te devolví. 130, un billete a 5 y 4 de 100. Y 4 de a 20. Y él te devolvió 10 pesos. Ese sigue guaytoso. Tenías uno de 50 y 4 de a 20. Y 4 a 20. Gracias. ¿A cómo las tienes? Dame 4 jabitas. Mira, Manolo, 3 bien. Niña, 3 por 10. ¿A qué usted le cree más? ¿A él o a mí? ¿A usted? Claro que se ve viejo, mi niña. Gracias. No, pues no. Que el puto siempre le cree al estafador. Así es que no le cree nadie. ¿En serio nadie? ¿Verdad que sí? Oye, gracias. ¿Qué es eso? ¿Platanito? Fruta. Sí. No, hay. Están perdidos, ¿no? Aprieta y vos te sacas. No, yo apreté y la puse adentro. Yo no sé. Platanito de fruta. ¿Este de aquí? La entradita de... Ya. Gracias. Bueno, los platanitos, ¿a cómo los tienes? A 20 la pilita. Aquí los edificios son iguales o muy parecidos. En cada uno viven muchísimas personas. Casi todos se conocen. Aquí el nivel de vida es medio. Por lo menos en esta zona no son ricos, pero tampoco tan pobres como en los barrios de La Habana Vieja y en Centro Habana. Esta es un área pantanosa que hace muchísimos años se pensaba que no iba a ser posible construir aquí. La temperatura es más baja que en otros lugares. Hasta en las temporadas de verano el clima aquí es más agradable. Muchos me
me preguntan de qué forma pueden enviar paquetes a Cuba. Yo hace unos meses encontré esta agencia, America Cargo, que como saben he recibido varios paquetes por ahí de ustedes mismos. Y lo que más me gusta es que no demoran casi en llegar. El que más se demoró fue de 20 días y el que más rápido me llegó fue de 3 días. La libra cuesta $7.57 y se pueden enviar medicinas también. Y muchísimas cosas necesarias que aquí en Cuba, como saben, ahora mismo no hay. Yo te aconsejo que si tienes familiares o amigos en Cuba y quieres enviarles algunos detalles, pues los localices a ellos. Vas a resolver, créeme. Y cuando mandes el primero, vas a querer mandar más. Por aquí estoy dejando todas sus redes sociales. Si les escriben a ellos, les van a dar muchísima más información. Si la estoy recomendando es porque vale la pena. Envíen y se van a acordar de mí. Estamos en el barrio de José. Él vivía en Santo Tomás y Tulipán, en el municipio Cerro. Pensaste que ya la casa no iba a estar por lo antigua que es, pero aún sigue aquí. Disfruta mucho estas imágenes. Un beso bien grande para ti desde La Habana. Bueno, family, hasta aquí el día de hoy. Gracias por compartir otro día de caminata conmigo por las calles de Cuba. Si llegaste hasta aquí, déjame en los comentarios un corazón en color amarillo y así yo sé que me apoyas hasta el final. Gracias a todos los que llegan. Si eres nuevo, déjamelo saber para poder darte las gracias también. Ahora sí, chirrin chirrán. Nos vemos muy prontito. ¡Mua! Famosa. Oh, oh. Yo te paga solo 1 millón de likes, no baby, que va encima de la lista donde tú mereces estar, con tu carita tan viral.